El invitado de hoy, Román Chalbaud, intelectual, escritor, dramaturgo, director de cine, de televisión. Un valor extraordinario de este país, con una capacidad para la creación, para la dirección extraordinarias. Bienvenido, Román. Muchas gracias, José Vicente. Mira, nadie más indicado que tú para hablar del tema cultural. En este programa le damos una gran importancia al tema cultural, desde luego conectado a la política, como es lógico. Hay una estrecha relación entre cultura y política. Quienes no manejan la cultura no pueden manejar la política. Así es. No. Hay un debate soterrado aquí en Venezuela, difuso, sobre el tema. Por ejemplo, cultura popular y cultura elitesca. Ese debate subyace en el país. Creo que es un tema extraordinario, ¿no? Porque es polémico. ¿Tu opinión? Yo pienso que no debería haber diferencias en la cultura y que la cultura elitesca pueda llegar a un humilde que vive en un cerrito, ¿verdad? Y que esa persona llegue a educarse de tal manera, ¿verdad?, que alcance la cultura en todos sus ámbitos, porque la cultura es algo muy extenso. Te lo digo porque yo fui criado por mi abuela. Mi abuela tenía libros en su mesa de noche y yo se los quitaba y los leía. Y posiblemente cuando yo leí a los 10 años Los Miserables de Víctor Hugo, que ya lo tenía, no lo entendí como lo leo cuando tenga 25 años o cuando tenga 30. Ahorita estoy leyendo de nuevo a Proust. Y cada 10 años que lo leo, encuentro cosas diferentes que quizás no había comprendido la vez anterior. La cultura debe llegar a todas partes. Debe haber la facilidad de que la gente se acerque a la cultura y también acercar la cultura a la gente. Se han hecho cosas positivas, pero nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque siempre se necesita más. A veces no es suficiente. Por ejemplo, en estos momentos la gente de teatro, alguna gente de teatro están molestos por la manera como se maneja la cultura y se ha hecho muchas cosas por la cultura, pero siempre falta más. No es suficiente con lo que se hace. Y hay que llevar también la cultura, que eso sí se está haciendo, a los barrios populares. Por ejemplo, desde el punto de vista de cine, hay cineclubs que me han invitado y yo he ido con una gran emoción. Fui a un cineclub de Katia y están todos los ranchos y tú te sientas en el piso y la pantalla está allá abajo al final gigantesca. Cuando voltea la gente en las puertas de los ranchos viendo aquella maravillosa película. ¿Qué reacción observaste en esa gente? Estaban alucinados porque la película que se estaba proyectando era del Indio Fernández, María Candelaria, con Dolores del Río y Pedro Armendáriz, una película que ganó premio en Cannes. Un clásico, sí. Con la fotografía de Figueroa, que Cannes dijo, la luz nos llega de México, por la iluminación de aquella película, las imágenes de Figueroa. Y ellos estaban metidos dentro de la película, asombrados, recibiendo aquella poesía y aquella magia. O sea que ese momento para mí fue inolvidable y me gustaría repetirlo y ver que eso se repite muchas veces. Una especie de milagro. Sí. Mira, en el contexto actual de Venezuela, una Venezuela polarizada, salvajemente polarizada, ¿cómo asumir este tema? Es un Porque tema... todo lo que tú hagas sí, en este momento está en el marco de la polarización. es cierto. ¿No? El peligro que hay es que están provocando una guerra civil que hay que evitar a toda costa.
yo decía que en una época cuando yo esa estaba... afirmación tuya despierta mucha inquietud, por decirlo tú, Sí, ¿no? es lo que yo siento, lo que palpito. Y da la casualidad que La planta insolente, la película que acabamos de estrenar, De ¿verdad?, la cual vamos a hablar ahora. que vamos a hablar ahora, recuerda muchísimo lo que está pasando, ¿verdad?, con escenarios distintos, con personajes distintos, pero es lo mismo. La planta insolente del extranjero ha osado hallar el sagrado suelo de la patria. Y eso es lo que se pretende. Recuerda muchísimo lo que está pasando, ¿verdad?, con escenarios distintos, con personajes distintos, pero es lo mismo. La planta insolente del extranjero ha osado hallar el sagrado suelo de la patria. Y eso es lo que se pretende. Por eso la película es polémica. Por eso la película. Y cuando hicimos la película, esta película fue hecha, José Vicente, a pedido del presidente Chávez. El día del estreno de Zamora, que tú me entrevistaste cuando hicimos Zamora, Así es. en Zamora hicimos una serie de televisión de 5 horas y la película de 2 horas y media. El día del estreno, que fue en el Teatro Teresa Carreño, el presidente Chávez se volvió donde estaba Luis Brito García, a su derecha, y le dijo: Luis Brito, ¿usted le gustaría escribir un guión sobre la vida de Cipriano Castro? Y Luis Brito dijo: sí. Se volvió donde yo estaba, que yo estaba a su izquierda. ¿Y usted, Chalbó, le gustaría dirigirla? Sí. Y ese día nació el proyecto de La planta insolente. El título se lo puso Luis Brito García, que tiene la ventaja de ser un gran historiador, aparte de ser un gran guionista. Exacto. No todos los guionistas son historiadores. Y en este caso él conjugó... En el caso de él, novelista y cuentista, Y de todo. novelista, Pues. de todo. Sí, yo lo admiro muchísimo y estoy muy contento de hacer sus guiones, de filmar sus guiones, y también llevé a escena Muñequita Linda, su obra de teatro, que es magnífica y la he montado 2 veces. Ahora, en la etapa del proceso bolivariano, ¿cómo ves tú el tratamiento al tema de la cultura? Bueno, siempre hay Lo que que vayas a pedir... decir es polémico. Sí. No. De antemano. Siempre hay que pedir más. Siempre tenemos que exigir más. Algunas cosas funcionan, otras no funcionan como deberían ser. Hay cosas que sí están funcionando y pueden mejorar, ¿verdad? Todo siempre se puede mejorar, ¿verdad? Pero evidentemente es superior a lo que había antes. Se puede hacer esa distinción entre la cuarta y la quinta. Pero evidentemente es totalmente distinta, ¿verdad?, a favor de la actualidad. Es decir, lo que ha hecho... ¿Por qué eso? Lo que ha hecho la cultura, ¿verdad?, la revolución chavista no se había hecho antes en Venezuela. Por los temas que aborda, por la participación de los intelectuales. No solo los temas que aborda, sino
los lugares donde llega. La cultura no llegaba antes allí a esos lugares, ¿verdad? Y entonces eso es magnífico porque no es solamente, bueno, la creación de la Villa del Cine, que también fue obra del presidente Chávez. Yo estaba con él me invitó a inaugurar la Villa del Cine. La Villa del Cine hacía falta en Venezuela, pero existía el CENAC, ¿verdad? Uh-huh. Hay algo muy importante, el CENAC fue creado por todos los cineastas de Venezuela de diferentes tendencias. En esa época nosotros nos unimos y creamos la ANAC, Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, que son los directores de fotografía, los montadores y los guionistas, ¿verdad? Y después creamos Cabeprol, que éramos nosotros mismos productores de películas, de diferentes tendencias políticas. Nosotros nos unimos para luchar por el cine y logramos la creación del CENAC, del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Después llega Chávez y funda la Villa del Cine. Todos, tanto la Villa del Cine como el CENAC, como todos los otros entes que existen cinematográficos, luchamos por la misma causa. No tenemos que celarnos unos de otros, luchar unos contra otros. Estamos luchando por el cine venezolano. Y el cine venezolano puede tener diferentes tendencias, es mi manera democrática de ver las cosas. Pero hay logros. ¿Ah? Hay logros, hay avances. Y hay avances. Hay avances, evidentemente. Hay algo maravilloso. Yo he estado en el interior del país dando clases de cine en algunas partes. En Ésima, por ejemplo, de Maturín, escuela de cine que es extraordinario. Salen jóvenes que están empezando a hacer cine y hacen cortos extraordinarios. Fui jurado en Barquisimeto, que hay un festival de cortos, y nos costó dar los premios, no porque no hubiera películas buenas. Había 3 que merecían el primer premio. Tuvimos que dar exequo. 2 películas se ganaron el primer premio y son hechas por jóvenes de la Escuela de Mérida, de Maracaibo, de Los Llanos. En Los Llanos hubo otro festival de cine que yo asistí y había 3 películas, de 13 películas que había llaneras, de jóvenes, muchachos llaneros que empiezan a hacer cine, había 3 extraordinarias. Está surgiendo una nueva generación, lo he dicho varias veces, que tiene el derecho y el deber de hacer mejor cine que el que nosotros hicimos, porque ellos están recibiendo educación, están recibiendo clases. Nosotros cuando empezamos no teníamos ni clases, ni que nos diera clases, ni educación, ni apoyo del Estado. Cuando nosotros empezamos a hacer cine, no había apoyo del Estado. Hicimos La quema de Judas, Cuando quiero llorar no lloro, junto con Mauricio Wallerstein, que vino de México a hacer una horrible telenovela que yo dirigía en Radio Caracas Televisión, ¿verdad? Y la quisieron convertir en película. Y Mauricio se enamoró del país y se quedó 30 años a vivir aquí. Y él, cuando yo le pasé Cuando quiero llorar no lloro, porque él me pedía que le pasara literatura venezolana, solamente conocía gallegos. Cuando le pasé Cuando quiero llorar no lloro, él me dijo, yo quiero hacer una película aquí en Venezuela sobre eso. Y él consiguió que Pelimex, la distribuidora mexicana, le diera $50,000 y le trajera a un actor mexicano. Y que me pidió que yo hiciera la adaptación y que yo hablara con Miguel Otero. Yo iba a Macondo con frecuencia, era muy amigo de María Teresa y de Miguel, ¿verdad? Y entonces que yo le consiguiera los derechos. Y se los conseguí, pues, él firmó un contrato, lo presenté y la película fue un éxito. Nosotros nos asomábamos a los cines y habían colas en los cines. Qué bueno. Mauricio me dijo, ahora te toca a ti, ¿qué vas a hacer? Y yo escogí La quema de Judas, que yo la había hecho en teatro, 200 representaciones con un éxito enorme, y Pelimex dio
$50,000 y me pidió que escogiera un actor mexicano y yo escogí a Claudio Brooks, que era un actor que Buñuel había usado en varias de sus películas. E hicimos la película y fue un éxito taquillero. Allí, por esas dos películas, el Estado venezolano decidió empezar a dar créditos. Uno tenía que ir a Maracay a pedir los créditos. Así surgió el cine venezolano. ¿Quién lo hizo surgir? Las películas que hicimos, pero el público, porque el público se vio reflejado por primera vez. Su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de llorar, su manera de sentir. Y en los años 70 hubo un año, que creo que fue el 76, que de las 10 películas más taquilleras, 5 fueron venezolanas. Y allí el Estado siguió dando créditos, como lo hace en efecto. Sí. Pero ¿qué pasó? Nos empezaron a criticar. ¿Quién? Los distribuidores norteamericanos, dueños de la mayoría de las pantallas del mundo, no les interesa que haya cine ni francés, ni italiano, ni en español, ni en brasileño, ni en suizo, ni en alemán. Todo tiene que ser en inglés. Y ellos mismos empezaron a atacar al cine venezolano por los medios, diciendo que solamente se educaba de malandros y prostitutas. Como si el cine americano no hubiera empezado con James Stewart y aquellos gángsters, Al Capone, ¿verdad? La mayoría de las películas también trataban esos temas. Además, toda la literatura está basada en ir en contra de la ley. Medea mata a sus hijos, claro. Raskolnikov mata. Todo eso es parte de la literatura de los griegos hasta ahora, ¿verdad? Violar la ley es un tema en la novela, en el cine. Bueno, y lograron entrar en alguna gente para que no fueran a ver cine venezolano. Y eso sigue existiendo, esa lucha por hablar mal del cine venezolano y para que la gente no vaya a ver su propio cine. Maestro, actualmente, en este momento, la oposición dice que Venezuela está dirigida por un gobierno dictatorial. Es decir, que aquí en Venezuela hay una dictadura. Ese es el centro del ataque hoy en día de la oposición. ¿Cómo podemos compatibilizar semejante afirmación con las libertades públicas que hay, con la libertad de expresión, con la movilización, incluso que raya en la violación de la ley y de la Constitución, de manifestantes todos los días? Un hombre tan agudo como tú, tan observador, ¿qué puede decir de esa antinomia, ¿no? De esa contradicción? La caracterización por la oposición como un gobierno dictatorial que rige Venezuela y por otro lado la amplia expresión de la libertad en Venezuela. Sí, ellos repiten una mentira 1000 veces y se convertirá en una verdad, es lo que ellos usan, ¿verdad? Lo que están haciendo ahorita en Venezuela es atroz. Ellos quieren hacer lo que hicieron en otras repúblicas del mundo, ¿verdad? Que es destruir e invadir. Y entonces están dispuestos a todo y nosotros tenemos que defendernos. ¿De qué manera? Culturalmente. Culturalmente. La cultura juega un papel muy importante. La cultura juega un papel muy importante. Tenemos que hacer una campaña, ¿verdad?, contra esos desmanes, contra esas mentiras. Aquí no existe ninguna dictadura. Maduro es un hombre democrático que ganó las elecciones y hay que esperar la fecha para volver a votar. Nadie está negando que se va a volver a votar. Todo ha sido de manera democrática, pero ellos están deformando la verdad, haciendo una campaña terrible, mundial, contra Venezuela. Hay muchos dólares detrás. Y entonces es terrible porque logran tener gente que sí, que cree que eso que están diciendo ellos es una verdad. Vamos a hacer una pausa. Y al regresar quiero que tratemos el tema precisamente de la planta insolente.
cómo se produce esa película en este contexto extremadamente polarizado, donde muchas veces los atributos de la creación, la belleza de una obra, pasan a un segundo plano, por el simple hecho de que no pertenece al bando que cuestiona, ¿no? Bien. Hablaremos del tema al regreso.